Bueno. Bueno, si les parece, vamos a ir arrancando. Yo soy Víctor Fursi, soy profe de la Universidad Pedagógica y acá estoy medio como presentador, anfitrión de esta charla que se llama Escuchar el río, pensar el ambiente, experiencias educativas en el Luján, que van a dar las colegas Julieta Lesi, Irene de Isla y Lorena Paniagua, que ahora se van a presentar en un ratito. Les voy a pedir que se presenten, y son estudiantes de nuestra licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental Integral, lo que cariñosamente llamamos el CCC, que quiere decir Ciclo de Complementación Curricular, que es una carrera, bueno, para colegas que ya tienen alguna formación previa en docencia, y esto hace una licenciatura, ¿no? Con 2 años y medio de cursada, que en este caso, bueno, se orienta a la didáctica de las ciencias naturales y la educación ambiental integral. Bueno, las 3 colegas son ya cursantes que están terminando, digamos, la carrera, y bueno, nos van a presentar esta interesante charla. Pero yo siempre me robo un momentito previamente, yo estoy como coordinador de esa carrera del CCC, entonces queremos darle como un marco a la charla dentro de un conjunto de charlas que hacemos desde el equipo de docentes investigadores de UNIPE durante esta semana, ¿no? Entonces, durante esta semana tuvimos ya ayer, martes, 2 charlas, una a las 3 y otra a las 6 de la tarde. Bueno, hoy tenemos esta, y después tenemos 2 charlas más, el jueves, mañana a las 6 de la tarde, vamos a hablar de la dimensión política en la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental integral, que estamos preparando, voy a estar yo y va a estar también un colega, Luis Peretti, acompañándome en esa charla. Y el último día, el viernes, a las 6 de la tarde, vamos a tener otra charla en el marco de la misma idea, ¿no? Didáctica de las ciencias naturales y educación ambiental integral, que se llama Articulando asignaturas en el profesorado de ciencias en el marco de la educación ambiental integral. Así que obviamente las invitamos a todas si quieren participar y ayudarnos a difundir, ¿no? Y otra cosita más que presento así a modo de publicidad institucional, y después ya las dejo a las compañeras, es que en el equipo nosotros tenemos como una página web, digamos, un repositorio con los materiales, donde después que terminan las semanas, colgamos ahí los PowerPoint y las bibliografías de las charlas de la semana. Así que ahora les voy a pasar en el chat, acá de la conversación, les voy a pasar el link de acceso, y ahí van a ver un formulario, si ustedes nos quieren dejar sus datos de contacto. Nosotros después, cuando vuelve a haber otra actividad, Semana UNIPE o alguna actividad, les mandamos mails. Así que si tienen interés en quedar en contacto con nuestro equipo, ahora yo les voy a pasar ahí un link. Por último, y ya termino, les quiero contar una noticia para nosotros muy, muy contenta, nos pone muy contentos, porque a pesar de las condiciones de la política educativa nacional respecto de las universidades, el de financiamiento universitario, etcétera, a pesar de eso, la Universidad Pedagógica Nacional el año próximo, en su oferta académica, va a tener esta licenciatura, de la que las colegas Julieta, Lorena e Irene son cursantes, una oferta de esta misma licenciatura, pero a nivel virtual y nacional. Es una carrera gratuita que se abre el año que viene. Entonces, si a ustedes les interesa tener información cuando se abra la oferta, que calculo que será en diciembre de este año más o menos, si les interesa tener información de esa oferta académica, también, si nos dejan sus datos ahí en el link que les voy a pasar ahora, bueno, nada, después les podemos, cuando esté la oferta armada, pasar información. Bueno, por mi parte nada más, muchísimas gracias por participar, y entonces los dejo con Julieta, Lorena, Irene. Les pido, colegas, que se presenten y quedamos atentos a su charla. Bueno, arranco. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos, todas. Mi nombre es Julieta y, bueno, soy cursante de la carrera que acaba de comentar Víctor. Soy docente de primaria, es mi título de base, y también, nada, como siempre digo, porque me identifica,
soy también titiritera, actriz titiritera, y no es parte de mi trabajo docente también. Y también trabajo en capacitación docente en el órgano de la Ciudad de Buenos Aires, que hace capacitaciones y acompañamientos situados en las escuelas a todos los docentes de la ciudad, que es la Escuela de Maestros, en el área de Ciencias Naturales en segundo ciclo. Yo les recomiendo, ya que estábamos ahí, que la carrera, sin dudarlo. Menos mal, Julieta, menos mal que la recomendaste y no hiciste en este momento comentarios críticos. Que en otros momentos los hace, quiero decir, ¿eh? Pero en este momento es muy pertinente. Gracias, Julieta. Bueno, me presento. Yo soy Irene de Isla, también soy maestra de grado en la ciudad de Buenos Aires, hace ya casi 18 años. Obviamente recomiendo esta carrera, es muy linda, muy interesante. De alguna manera me dio el marco teórico y un montón de herramientas sobre cosas que yo ya venía trabajando. Y en ese sentido, súper complementa mi tarea cotidiana y siento que me está dando un montón más de herramientas. Por eso también vaya la propaganda. Además de maestra de grado, estoy trabajando en educación media como profesora de biología. Fui coordinadora del área de exactas y naturales en la escuela Julio Cortázar durante varios años. Y nada, el mundo me va llevando por las ciencias naturales y hacia allí voy. Bueno, yo soy Lorena Paniagua. Yo soy primero profe de matemática y astronomía, que da física, pero que también es profe de química. Paso por todo. Soy profe el profesorado de primaria. Ahí doy enseñanza de las ciencias naturales 1 y taller de diseño. Por eso un poco fue el objetivo de hacer esta carrera, ya que estaba, digamos, en el mundo de la primaria y no era mi formación, digamos, de base. Sentía que lo necesitaba, así que bueno, eso está muy bueno. También soy profe en el profesorado de química, la materia química ambiental, química del ambiente, en cuarto año de provincia. Así que bueno, eso es un poco. Y estoy haciendo la licenciatura de enseñanza de la química en la USAM. Listo. Bien, ahí comparto el power para que podamos empezar. Escuchar el río, pensar el ambiente, experiencias educativas en el río Luján. Bueno, empiezo. Bueno, para comenzar con la charla, y bueno, algunos sí estuvieron en la nuestra la de marzo, creo que fue, sí. Nos gusta mucho jugar con el título. Entonces, para romper un poquito el hielo, la idea es un poco pensar esto: ¿por qué escuchar el río? ¿Qué entienden por eso? ¿Qué significado tiene para ustedes escuchar el río? A ver si pueden, o por el chat o hablando como quieran. Yo puedo, para romper el hielo empiezo, total, mientras que la gente piensa. No, primero era el sonido que hace el agua, ¿no? Cuando circula, como pusieron ahí al principio el audio. Pero ahora que me lo haces pensar, pienso que el río nos dice un montón de otras cosas, ¿no? Que no es solo el sonido físico, sino que hay una voz que transmite, que comunica, a través de otros signos, que no es solo el sonido, ¿no? Nada, se me ocurre pensar eso. Pero a ver qué dicen los compañeros y compañeras. Una cosa más que aprovecho para decir, que por ahí sirve. Estas charlas, estas conversaciones en Semana UNIPE, tienen un sentido para nosotros, para el equipo, de conversación, de poner en diálogo
cosas que venimos pensando en el equipo de didáctica de Ciencias Naturales y Educación Ambiental Integral, entre profes y estudiantes, ¿no? Poner en reflexión experiencias que fuimos haciendo para ver qué aprendemos de ellas y pensar a futuro cómo podemos mejorarlas. Y también comunicarnos con colegas que están trabajando en distintos niveles y en distintas instituciones y ver cómo nos vamos orientando entre todos y todas para mejorar la enseñanza, tanto de las ciencias naturales como la educación ambiental integral. Este énfasis tiene que ver con la idea de conversar, abrir el micrófono y hablar o participar en el chat, ¿no? No lo piensen tanto como una charla académica, como una conferencia, sino como una conversación, ¿no? Tanto esta como las que siguen mañana y pasado. Así que invitamos a que participen. Sí, también pueden decir, si quieren, una palabra. Habíamos pensado en un momento una dinámica que se suele usar, que es con el Mentimeter, que es ir armando una nube de palabras, pero para hacerlo más cercano y poder empezar un diálogo que pueden escribir, si quieren, en el chat también una palabra. Acá Ariel ya nos leo lo que puso, dice, pienso el río como el recorrer de nuestras experiencias áulicas. Muy bueno, Ariel, porque ahora viene un poquito por ahí. Como el río fluye, me da la sensación de conexión, de compartir. Puso Mariana. A mí me hace acordar, yo no lo dije acá con mis compañeras que organizamos, pero cada vez que poníamos lo de escuchar el río, me venía un tema que ahora no me sale, se me viene la voz de la trova rosarina, pero cuando suena el río, suena el río. Iré, por eso habías pensado ese título, ¿no? ¿Salió por ahí? Sí, yo lo había pensado de esa canción. Ahí María José nos comparte movimiento, vida. Lucrecia habla escuchar el ambiente. Para Flor me permite conectar, reconocernos como parte del ambiente. Está buenísimo. El río ser sintiente, vivo, con derechos. Puso Katia. Está muy bueno porque todo tiene que ver con nuestra idea. Héctor pone vivo en un lugar donde el arroyo expresa constantemente su malestar con el maltrato ambiental. Bueno, sí, un poco por ahí viene nuestra charla y nuestra convocatoria para compartir una experiencia en el río Luján. Bueno, ahí justamente eso es un poco lo que decía lo último, ¿no? Que lo que dice el río, o sea, lo escuchamos y sí habla con muchas señales y bueno, nosotros en esta experiencia que tuvimos del río Luján, ¿qué pudimos escuchar, digamos, de ese río? Por ejemplo, el tema de los humedales, las inundaciones, la contaminación, ¿sí? Y toda la complejidad, ¿no? Que tiene todo eso junto, ¿no? El ambiente con el río. Perdón, Lore, un chiquitito nada más, te interrumpo un chiquitín para decir el contexto. Lo que ahora empieza Lore y después vamos a seguir comentando tiene que ver con una experiencia que hicimos como alumnas y como grupo de una de las materias y de la carrera que comentó Víctor, y una planificación que después la vamos a contar más adelante al río Luján. Y fuimos estudiantes de esta carrera y de otras dos carreras, estudiantes de profesorado de primaria y de la carrera de profesorado de física o licenciatura de física. Profesorado de física de secundaria. De secundaria, ahí está. Distintos docentes y de UNIPE, ¿no? Se juntaron y nos juntamos también alumnos y planificamos esta salida que tiene como origen también una salida que se hizo a San Vicente, que también después vamos a comentar en otra por el año pasado, y en este caso elegimos Luján, y ahí es lo que ahora empieza a contarles Lore.
Bueno, y aparte eso, que los estudiantes de las otras carreras, nosotros somos de UNIPE de Cava, y ellos son de UNIPE de Pilar, o sea, están más cercanos a esta zona, pues más o menos está Pilar y Luján están ahí nomás, así que muchos vivían en la zona, así que también era que conocían, de hecho los profes también, uno de los profes que armó era de esa zona, entonces fue un poco recorrer y conocer el lugar, ¿no? A veces también, ¿qué pasa? Luján lo conocemos, vamos a la Basílica de Luján, muchos han ido, pero es como que es la basílica y por ahí hay un montón de otras cosas que no las teníamos en cuenta y está bueno a veces tener esa otra mirada, ¿no? Bueno, yo más o menos les voy a ir haciendo un breve recorrido de lo que vamos a ir hablando para después desarrollar. Bueno, que tenía que ver con, digamos, con este título de ¿Qué nos dice el río? Estas son las problemáticas, los conflictos, digamos, ambientales que había en la zona. Y también algo que también tiene que ver con eso de escuchar el río es quiénes hablan, ¿no? Porque eh, es todo, viste, vemos las cosas, pero bueno, quiénes nos hablan. Y ahí nosotros tuvimos ese contacto con las personas o las organizaciones que hablaban. Por ejemplo, en el caso de Luján estaba el CUA, que es un consejo urbano ambiental de Luján. Eh, este consejo, digamos, es oficial, ¿sí? Y es un organismo representativo de la sociedad civil y son asesores del Consejo Deliberante. Dan sus opiniones y los dictámenes también son tenidos en cuenta, pero no son vinculantes. Pero, digamos, es una organización bastante fuerte ahí. Después también hablaban ambientalistas locales, por ejemplo, bueno, cuando fuimos a la reserva de Pilar, también son un grupo de ambientalistas que recuperaron el lugar, que lo cuidan, que están involucrados. Organizaciones barriales, como por ejemplo Inundados de Luján, que también muchos de esos pertenecen al CUA. Y también los vecinos, que están muy involucrados con todas las problemáticas del lugar. Y también, ¿qué no nos dice? ¿Qué no dice ese río, no? Nosotros hablamos de qué nos dice, pero también lo que calla, ¿no? Y bueno, eso también pasó en esta salida y nos pudimos dar cuenta de cosas de silencios, de cosas que no se dicen. Bueno, por ejemplo, dale. En nuestro recorrido, la salida implicaba ir a Luján, recorrer la ciudad, ir al museo, hacer toda una recorrida por Luján y luego ir hacia Pilar, que es otro punto de la cuenca del río Luján, ¿no? Otro punto en la orilla de la cuenca del río Luján. Y en este recorrido íbamos con la idea de mirar, escuchar sobre todo, y de golpe de tanto que escuchamos, nos empezaron a sonar muy fuertes los silencios. Y nos dimos cuenta que la gente que vive en la cuenca, las instituciones que están presentes en esa cuenca, hacían unos silencios muy fuertes. Visitamos en esta oportunidad, bueno, la plaza de Luján, ahí nos recibió una guía turística de la municipalidad, nos dieron una charla introductoria, nos explicaron la fundación de la ciudad, nos contaron la historia y demás. Y luego fuimos a el Museo del Cabildo, que pertenece al complejo museográfico Udaondo de Luján. Y nos llamaron la atención varias cosas, varios silencios que aparecían. En todo el museo, por ejemplo, que es un museo histórico y que habla de Luján y que habla de... Aparece solamente, que está ahí en la imagen, un solo objeto de los pueblos originarios de esa zona, de la zona de Luján. En ningún momento las instituciones de Luján, le hace la municipalidad a través de la guía de turismo, el museo, no está esa representación de qué había antes de la sociedad colonial, ¿no? Del asentamiento español. Y el museo estaba lleno de cosas de la colonia y de representaciones, de cosas que representaban esa instalación española criolla
colonial, como ahí vemos el casco, la pechera, la espada, etc. Y cuando nos hicieron la visita, la guía sobre la ciudad, tampoco hubo un relato de esos pueblos originarios, tampoco hubo un relato de qué había antes, qué había, como empezó con el relato de la Virgen que se quiso quedar ahí y después al Luján de hoy. Entre tantos silencios nos empezamos a preguntar, por ejemplo, ¿por qué se llama el río Luján? Y la guía en el museo, no recuerdo ahora bien si fue la guía o en el museo, nos dieron la indicación que había un general, un capitán, que no sabían bien, que parecía que se llamaba Luján y entonces por eso le quedó al río Luján. Y después investigando, nosotros a posteriori, nos damos cuenta que en realidad no es tal cosa. Aparecen otros relatos donde aparece una voz que era andí, que pareciera que se parece a lo que nosotros hoy conocemos como Luján, pero que tampoco es así, y que no hay registros. No hay registros de ese pasado, de qué había antes de la ciudad de Luján. Antes de la basílica, digámoslo así, antes de la Virgen ahí y del Camino Real del Oeste. Perdón, Ire, sí, había un montón de otros objetos, pero eran como colecciones personales, había objetos de otros pueblos originarios, pero que no eran de la zona. Había una canoa, había muchos otros objetos, pero que que correspondían a colecciones personales que fueron llegando a ese museo y nos preguntamos sobre la curaduría o quién estaba y no. Creo que había una de las salas que sí estaba la Universidad de Luján, pero lo otro eran como colecciones personales. Entonces, había una sala, creo que estaba dividida así por épocas, había una de pueblos originarios, pero que la mayor parte de los objetos no eran había, creo que desde el norte, pasando menos del sur, creo que hasta la altura de Buenos Aires había de todos los pueblos hacia el norte, pero no había mención a que Luján hubiese pertenecido a otro pueblo que no fuera el español, el criollo, el colonial. No está. Ese silencio es como ensordecedor. No sé si querías hablar algo más, yo te corté. Bien. Y tampoco la historia del nombre, digo, los nombres dicen muchas cosas y de este río todavía no tenemos la historia de su nombre. Bueno, lo que empezamos a investigar a partir de la salida y de todo lo que fuimos vivenciando y demás, es empezar a desenterrar algunas cuestiones que a partir de estos silencios y empezar a ver, bueno, qué era la cuenca. Y la cuenca son 126 kilómetros de largo. Nosotros solo vimos 2 puntos distanciados entre sí, Luján y Pilar, a 30 kilómetros uno del otro. Solo vimos esos 2 lugarcitos de una cuenca que es muy grande, que es muy larga, muy amplia, y donde vive casi el 17% de la población de toda la provincia de Buenos Aires. Y empezamos a ver, a observar a partir de las voces que fuimos escuchando, de las diferentes organizaciones que peleaban por el mantenimiento, la mejora y la conservación del río, empezamos a observar la problemática de las urbanizaciones y algo que en lo personal me llamó mucho la atención porque hasta ahora nunca lo había pensado, nunca lo había, hasta ese momento en que me lo mostraron las personas del lugar, que es lo de la línea de ribera, ¿no? Las personas que no vivimos tan cerca de la costa y que tenemos un río tan invisibilizado en la ciudad como el Río de la Plata, por ahí no lo dimensionamos. La línea de ribera, tienen el gráfico en la pantalla, es básicamente el espacio que ocupa el río cuando tiene su mayor caudal. Y entre ese espacio no se puede construir. Se tiene que dejar 25 metros libres a cada lado y luego sí
se puede construir y es de dominio privado. En el caso de Luján, la basílica y la ciudad, que es bastante antigua, es de hace más de 200 años, está construida, como pueden ver en el mapa que está al lado, está construida a menos de 100 metros del cauce normal del río. La crecida más alta del río Luján, que nos contaba la gente del lugar, fue de 9 metros y hizo que esa línea de ribera se fuera como a 10 cuadras del espacio este que nosotros estamos viendo de la basílica. Con lo cual, en realidad, toda esta zona que estamos viendo en el mapa debería ser de dominio público, no debería tener construcciones, no debería muchas cosas, debería ser un buen espacio verde. Que además de todo absorbiera el agua del río, el agua de las lluvias y demás. Y entonces nos empezamos a preguntar, bueno, Luján está construida hace 200 años, empezaron a construir ahí, y luego nos fuimos a Pilar, y luego empezamos a pensar qué es lo que sucede un poquito más cerca de la desembocadura para la parte de Villa Rosa, que nos comentaban nuestros propios compañeros y compañeras de la visita que viven en esa zona, de por qué se empezó a inundar allá, en esa zona que antes no se inundaba. Y bueno, y parte de los por qué tiene que ver con, entre otras cosas, por ejemplo, las decisiones gubernamentales de qué hacer con un río. Lo que podemos observar en estas fotos es el río, en las fotos de abajo está el río Luján rectificado a la altura de Luján. En la foto de al lado está el río con sus meandros en la zona de Pilar. En la parte de arriba vemos la foto desde la reserva de Pilar del río Luján. Está sacado desde la reserva, con lo cual vemos la orilla al frente donde el gobierno intentó hacer una rectificación, un sistema de escalones para que no se inundara del otro lado y terminó arrasando con todo. Se desmoronó la obra, no sirvió. De un lado tenemos la orilla con toda la flora nativa y del otro lado una orilla arrasada. Y en Luján, unos 30 kilómetros antes, están haciendo la obra que tienen en la derecha de la pantalla, que es una canalización del río para evitar las inundaciones de la ciudad de Luján. Para mí eran poderosas esas imágenes como para poder pensar qué es lo que pasa con un río en el momento de la urbanización. ¿Qué nos está diciendo este río al que tratamos de encauzarlo y hacerlo ir por donde nosotros queremos, de la manera en que nosotros queremos? ¿Juli? Bueno, ahí le digo. Bueno, la idea un poco era hacer este recorrido, o sea, en qué consistió la salida, el objetivo, digamos, de contarle un poquito el objetivo de la charla, que era un poco esto, escuchar las voces, las distintas voces de los actores de ahí de Luján, las distintas posturas, y bueno, y nosotros como que tener agarrar todo eso y después decirnos, bueno, preguntarnos qué nos aporta todo esto a nuestras prácticas, o cómo cambia nuestra forma de enseñar las ciencias, o de trabajar la educación ambiental integral. Que, bueno, esa, digamos, la idea de todo esto. Y bueno, nada, nosotros pusimos un poquito qué es lo que sentimos, ¿no? Que nos aportó a nuestras prácticas. Bueno, si querés pasar la siguiente. Algo súper importante, que rescatamos el valor del territorio como aula viva, o sea, la experiencia de salir del aula, ¿no? A veces nosotros nos decíamos, pero todo esto lo podíamos leer, o los chicos lo podían buscar, o si queremos lo podemos investigar. Pero no es lo mismo que ir al lugar, que recorrerlo, que mirarlo, que habitarlo, que escucharlo, ¿sí? Y eso es lo que nos da esta salida educativa, ¿no?
ese ambiente dejó de ser algo abstracto para convertirse en esa experiencia bien situada, ¿no? Del lugar y conocerla con todos los sentidos, ¿sí? Que es lo que nos permite la educación ambiental integral. Bueno, después enseñar ciencias desde este enfoque integral nos permitió que aparezcan saberes diversos, ¿sí? De científico. Había gente que hablaba que era, por ejemplo, un ingeniero aeronáutico, ¿era? ¿Digo bien? Sí, ¿no? Después eran, por ejemplo, había una que era, no me acuerdo si era doctora en química. O sea, eran diferentes voces con diferentes conocimientos, ¿sí? También, bueno, por ejemplo, la guía turística. Entonces, era este diálogo de saberes y este intercambio y escucharlo, sí, en primera persona. Hacernos por ahí preguntas, porque nosotros preguntábamos un montón. Aprovechábamos eso, decir, bueno, ¿por qué los country privados? ¿Por qué se siguen construyendo? ¿Qué es lo que pasa, no? Aparecían muchas cosas. Entonces, bueno, eso también es parte de toda esta salida, que solo lo puedes hacer si tenés ese intercambio presencial, ¿no? Bueno, después la corporidad y la efectividad como dimensiones del aprendizaje. Estar ahí en el lugar, no sé, olerlo, escucharlo, sentirlo. Bueno, eso es utilizar También todos los sentidos en la experiencia, ¿no? Lo que hablábamos siempre de la integralidad. hace un ratito yo decía esto, bueno, nosotros vimos 2 partecitas nada más, vimos un poquito de Pilar en la reserva del Pilar y un poquito de Luján detrás de la Basílica. Y entre esos 2 tramos había 30 kilómetros, tardamos más de media hora en auto, y tomar la dimensión de lo que es un río. Hay muchas cosas, yo ahí mostraba un mapa de la cuenca, y 1000 veces como docentes enseñamos la cuenca de un río, y enseñamos qué es una cuenca, y enseñamos las problemáticas de la cuenca, pero cuando uno lo recorre, cuando dice, che, voy a ir de este pedacito de este punto a este punto, y te lleva media hora en auto, ni siquiera, ¿no? Con un buen transporte, y tenés un recorrido largo para hacer, y te das cuenta que las problemáticas son bien localizadas en cada lugar, pero que responden a lo mismo de no escuchar el río, de no tratarlo como algo vivo, ¿no? De tratarlo como una cosa que la puedo manejar a mi antojo en todos los lugares. Nada, como esa corporalidad, eso, poner el cuerpo ahí, te permite dimensionarlo de otra manera y tal vez, esperamos, poder transmitirlo de otra manera. Sí, y esa charla que tuvimos, que fue ahí a la vera de la obra hidráulica que se está haciendo, de repente nos pasaba una pala mecánica por al lado, y nada, cortábamos para que pase, pero fue una charla muy interesante. No era lo mismo tenerla ahí, que por ahí nos podríamos haber sentado en ese recreo que está detrás de la basílica, que era mucho más amable, pero fue muy interesante tenerla ahí, y ahí también estar con compañeros, esto que decía Irene antes, que creo que eran de Pilar o Villarrosa o muy cerca, y explicaban cómo ahora no estaban, por lo menos en este último tiempo, inundándose en Luján, pero sí más abajo, en un lugar donde no se habían inundado nunca. Pues son las consecuencias, que eso también, bueno, cuando nos contaban de las obras y todo, para que Luján no se inunde, todo lo que se hizo, y las decisiones, ¿no? Que toman, o sea, ¿cuál es el peso? ¿Qué es lo más importante en esas decisiones, ¿no? Y a veces decía, bueno, en este caso, bueno, fue sacrificar por ahí en la parte del río, la parte ambiental, para que la gente no se inunde, ¿no? Pero después era preservar un puente, ¿no? Al puente no se lo podía tocar, y todo por no poder sacar un puente, no se pudo hacer lo que era por ahí más beneficioso para la gente del lugar y para el río, y se decidió tocar el río. Entonces, bueno, escucharlo, las decisiones también y justificaciones, ¿no? Porque ellos argumentaban por qué se decidió hacer eso. También se entiende la integralidad, la complejidad del ambiente, que no es solamente la parte ambiental, y ahí entendés la parte política, la económica, cómo todo está involucrado
en el ambiente, ¿no? Todas las tensiones que había, se veían ahí mismo en esa charla de ¿cómo es? Compañero del cual que nos contaba que a su vez era ingeniero, que tenía cierto conocimiento y a su vez era parte de la Asamblea de Vecinos de Inundados y él entendía el impacto ambiental que había, pero también era un vecino inundado. Y lo que dice Lore del puente es porque en un momento en la argumentación nos decía que hay un puente muy antiguo que se trajo de Holanda, que, bueno, nada, tenía toda su historia y que entonces para no mover ese puente se decidió canalizar de tal manera que, bueno, nada, es algo más técnico que no recuerdo ahora bien cómo reproducírselo, pero no viene al caso. Entonces yo decía, pero se mueve ese puente y no tenemos Lore, si querés, Ire, lo que yo decía eran las fotos en las que se ve toda la obra desde arriba, la obra hidráulica, y cómo era la cuenca antes de esa obra. Intervengo un cachito, Julieta, sí. Porque acá Mariana, hay colegas que están comentando, muy lindos comentarios en el chat. Sí, desde Ariel, Mariana, yo tengo ahí que Mariana dice, en vez de encauzar el río, habría que planificar correctamente la urbanización, ya que el río tiende a seguir su curso natural. O sea, este problema, ¿no?, que estamos charlando, que decía Lorena recién, bueno, sí, ya está urbanizado. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con esto? Pero el aprendizaje es, como dice Mariana, me parece. Y una acuario pomelo. Pensar antes de intervenir el territorio, respetando un poco más. ¿Cuánto sería, maestro? Como es el territorio. Claro, y en realidad también esto de lo que estábamos hablando antes, de que por hacer esa obra ahí y no sacar el puente y no todo lo demás, está bien, no se inunda esa parte de Luján, pero se inunda más adelante. Entonces eso, porque había chicos que vivían en esos lugares y decían, antes nosotros no nos inundábamos y ahora sí. O sea, esa obra reparó una parte de la población, quizás por ahí la más, que ellos creen la más importante, la donde está la basílica, pero tuvo consecuencias en otros lugares. Entonces, el problema es, digamos, que sigue, ¿no? Y bueno, era... bueno, todo esto que nosotros nos quedó ahí pensando y nos quedábamos comentando, ¿no? Bueno, siguiendo con otros aportes, digamos, pedagógicos, didácticos que nos da esta salida, que eso también es la que venimos nosotros sosteniendo con estas charlas, es el rol del docente como diseñador de esas experiencias transformadoras. Y en nuestro caso, de docentes, de estudiantes, que también somos docentes, ¿no? Pero que se participa en el diseño de estas actividades, de estas salidas educativas y la importancia que tiene esa participación. Entonces, bueno, nada, es pensar para qué uno hace esa salida y ponerlos, permitirle, digamos, a los estudiantes que participen en el diseño, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta de cosas que les interesan y que pueden ser muy valiosas para este tipo de experiencias. Bueno, ahí Juli iba a contar un poco de cómo lo pensamos nosotros y cómo fue. ¿Querés pasar, Ire? Sí, perdón, ahí estaba poniendo la foto que está en el centro de la obra del río Luján, que se ve desde arriba. Ahí pasa. Claro, las dos del centro serían como casi la misma perspectiva. Y esta de acá, ¿no? Bien. Una pregunta les hago. ¿Va habiendo preguntas y comentarios? ¿Los dejamos mejor para el final? Sí. Dale. No. ¿Cómo? Porque ahí preguntan cómo es la relación de los vecinos actualmente en Pilar o Luján. Bueno, son dos situaciones bien diversas. Creo que estaba más adelante, ¿no? Lo de las no. Bien. No, eso fue algo claro, que nos contaron, no lo puse porque no era parte del río, pero lo íbamos a comentar, que eso está muy bueno, si querés contarlo, Ire. No, el tema que también elegíamos a ver qué de todo, porque es increíble la cantidad de temas que empezaron a brotar. Uno era la de las termoeléctricas. Pusieron tanto en Luján como en Pilar, más o menos para la misma época, intentaron poner pusieron dos centrales termoeléctricas. En el caso de Pilar fue en Villarrosa, cruzando la ruta, ahí pegadito casi a la zona urbana. En el caso de Luján fue un poquito alejado, en la zona rural, pero apenas. Y en el caso de Pilar, los vecinos se organizaron
Fue una organización muy, muy fuerte. Debo decir también que Villa Rosa es más pequeño. Y lograron con los años, hace poco ya, desmantelar esa terminal termoeléctrica. Gracias, esa termoeléctrica. En el caso de Luján, que es una ciudad más grande, con mayor población, es una ciudad grande, importante, no han logrado frenar la termoeléctrica, de hecho está funcionando actualmente. Y la zona, que era una zona rural, la legislatura de Luján ahora la pasó a una zona, la recatalogó como zona industrial, con lo cual no tienen siquiera una ley desde donde ampararse para pedir la remoción de la termoeléctrica, que bastantes problemas le está trayendo a los vecinos que están cerca, pero como es una zona medio alejada del tejido urbano, son pocos los vecinos. Y no es tan fuerte la organización como lo fue en Villa Rosa. Pero en realidad también, como decía Kaire, que estaba muy cerca, o sea, pegado ahí a un barrio, y ¿qué pasaba? El ruido era muy intenso, o sea, las cosas eran demasiado evidentes porque los vecinos lo vivían ahí al lado, ¿no? El humo, el ruido, las vibraciones. los camiones que contaban porque entraban y salían porque es una central térmica, entonces entraban los camiones, salían, era como todo muy revolucionado, entonces, bueno, no, tenían demasiadas pruebas para poder pedir que la sacaran, y bueno, y se hizo con un montón de... Entonces ahí estuvo o sea, se unieron los vecinos, las organizaciones, y lograron sacarla, y eso fue... Esta empezó a funcionar en 2017 y la de Luján 2018, y la de Pilar se cerró creo que 2020, 2022, una cosa así. 2022-23. Claro, y la de Luján sigue actualmente, pero bueno, era la misma empresa poniendo en dos lugares, ¿no? Sin importar todo lo que implicaba en el ambiente. Así que bueno, hay organizaciones potentes. Moraleja de la situación, cuando la sociedad se organiza, se puede. Que Villa Rosa, lo que contaba la referente de la reserva, es que tenía una historia organizativa, digamos, y eso era distinto a lo que sucedía en Luján. Entonces, eso les dio otra espalda. La potencia de la salida fue poder ir a estos dos puntos dentro de la misma cuenca con historias tan parecidas a la vez, pero con desarrollos diferentes, escuchando a cada uno de los actores sociales que estaban ahí. Pretendíamos también escuchar otras voces, que no se dio el caso, voces oficiales que estuvieran a favor de las obras y demás, pero bueno, es difícil, es muy complejo. Perdón, quiero sí. intervenir un cachito antes de que se vaya a este tema, que recién lo dijiste, Irene, pero lo quiero enfatizar. Estas respuestas que preguntaba Ariel, ¿no? de los distintos lugares. Que vos decías, una cosa es la respuesta de un pueblo chiquito, más rural, tipo Villa Rosa, y otra de la ciudad de Luján, ¿no? Yo pondría ahí una cuña también entre cómo son las representaciones sociales sobre el ambiente de los ciudadanos de las grandes ciudades y de los ciudadanos de pueblos chicos o más rurales, ¿no? Poner ahí una diferencia. Y me acuerdo que los colegas ahí, los compañeros del grupo ambientalista y de la CUA, de la comisión esta de urbanismo, decían que los vecinos de Luján, de la ciudad, estaban muy contentos con esta obra, mayoritariamente, ¿no? Muy contentos con la obra, que les parecía bien, porque era como que, bueno, no se va a inundar. Y que, bueno, el impacto ambiental pasaba a segundo plano. Decir, bueno, ahora sáquennos el agua de acá, que es lógico, ¿no? Por otro lado. Pero digo, que las formas de representarse el ambiente y de responder ante las problemáticas ambientales, como decía Irene, está bueno pensar, son distintas a distintas escalas, una ciudad grande, una ciudad más chica, si es rural, si es urbana. Es un ingrediente más para pensar el tema que me parece importante. Es una anécdota chiquitita, pero tengo un compañero que vivía acá en Cava y se fue a vivir a Luján porque quería ir a un lugar
que no con esta ciudad, este ruido, este cemento, todo, empezó a padecer las inundaciones y yo le contaba sobre la obra y de hecho le invité, me dice, pero están muy bien esas obras, me decía. Entonces yo le decía, pero Pepe, no, porque mirá, pensá que esto, no sabes cómo se inunda mi casa. Y bueno, es que es muy difícil, cuando llega el agua y cuando se va el agua también, es muy duro. Bueno, ahora podemos abrir un poco los comentarios y todo, y la idea también es que piensen, nosotros hablamos de cómo suena el río, fue la primera pregunta que se le hizo en la charla, porque nosotros fuimos justamente a Luján, donde estaba un río. Pero, ¿qué pasa donde hay lugares donde no está un río, ¿no? Y también tenemos que escuchar ese ambiente. Entonces, lo que les vamos a preguntar, los que quieran participar, es cómo suena su ambiente, a ver qué pueden contar ustedes en base a esta pregunta, parecida a lo que estamos trabajando acá con lo del río. A ver si alguno quiere comentar algo eh, para compartir. A mí lo primero que quiero comentar es que me gusta que me trates de usted, Lorena. Que no me digas cómo suena tu ambiente, me digas su ambiente. Ay, su ambiente. Eso primero, después ahora pienso lo otro. Es que el su fue porque es de ustedes. No de vos, de ustedes. Pero Bien. bueno. ¿Cómo suena su ambiente? ¿Cómo suenan sus ambientes? Pues. ¿Cómo suena el ambiente de ustedes? Ustedes. Claro, bueno, en realidad la idea es tratar de pensar cada uno en el lugar donde trabaja, en el lugar donde acciona socialmente, qué podría haber alrededor para escuchar, ¿no? ¿Qué silencios hay y qué podría haber alrededor para escuchar en relación al ambiente? Ahí está Héctor, ¿sí? Te escuchamos, Héctor. Ay, no lo veo. Está silenciado, Héctor, ¿eh? Héctor Altamira, ¿estás entre nosotros o por ahí tocaste sin querer? Tenés la mano levantada. Por ahí fue sin querer. Che, lo primero que me viene a mí de la pregunta es lo mismo que comentaban ustedes tan interesante de los silencios, en el sentido de que en el lugar donde yo vivo tampoco hay una presencia de la historia prehispánica, ¿no? Es como si todo empezó cuando llegaron los primeros españoles. Yo vivo en un pueblito de la provincia de Buenos Aires que se llama Saladillo, y el nombre del río Saladillo es porque el primer español que pasó por ahí probó el agua y era media salada y le puso Saladillo, igual al río Salado en provincia de Buenos Aires. O sea que la historia es así, bien colonial. Y antes, tenés que averiguar por otro lado, porque nosotros no te lo vamos a contar. Primera cosa, que aporto que pasa lo mismo en mi localidad. Ahí María José nos aporta, nos dice, suena a ruido, diferencias, injusticias. En la zona oeste del conurbano bonaerense, el arroyo Morón y el Matanza no suenan, se quejan. Me encanta. Me encanta la idea esta de se quejan. Creo que suena muy fuerte, que resuenan, podríamos decir. Acá en la ciudad, nosotras las tres trabajamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos tratando de trabajar fuertemente en nuestras escuelas lo que sucede en la cuenca Matanza-Riachuelo, tratando de acercar a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes a el Riachuelo, que lo tienen muchas veces muy cerca, pero la ciudad de Buenos Aires, no sé cómo será en otros lados, invisibiliza los ríos, o porque los entuba, o porque no existen. Y esos barrios ni siquiera se les pone infraestructura, los que están al borde, a la vera, ¿no? Entonces, no tenemos como porteños un acercamiento a los ríos de la ciudad, y bueno, nuestra función como educadoras por ahora viene en tratar de concientizar de que hay, y hay muchos. Bueno, acá en Avellaneda fue el arroyo de Sarandí, que se tiñó de rojo en febrero de este año. Y
Y bueno, y ahí enseguida, bueno, porque se tiñó de rojo fue, digamos, lo más visible, y bueno, los vecinos empezaron a quejarse y bueno, y a reclamar, y tenía que ver con todo. Hola. Con las farmacéuticas. Y empezaron a investigar y todo eso, pero bueno, nadie regula, y si no estaba rojo es como que no importaba, ¿no? Hasta que no se puso así, no le prestaron atención, pero los vecinos viven reclamando la contaminación de ese arroyo, así que a veces se hace notar más, ¿no? Que otras. Acá Ariel dice, mi ambiente suena también contaminado y faltan políticas activas, normativas concisas, regulaciones sobre cómo proteger los ecosistemas y el medio ambiente. Se invisibiliza, creo yo, dice Mariana, porque se consideran recursos y no naturaleza, ambiente. El río Uruguay, dice Ariel, se tiñe de verde por la presencia de cianobacteria. Los ríos a veces ni siquiera se pueden mover porque están con muchos metales pesados. Bueno, algo que no hablamos, pero también era sobre el nivel de, si lo querés decir vos, Lore, que tenías como unas cifras, el nivel de contaminación del río Luján y en relación a los demás ríos de la Argentina. Está silenciada, Lore. Ahí está, ahora sí. No, que decía que el río de Luján es el río que está más contaminado de toda la Argentina por glifosato. Y por ahí eso no se tiene en cuenta, ¿no? Y también tenía cianuro, ¿no? ¿Qué tenía? No, ¿cómo era? Sí, cianuro. Arsénico. Tenía niveles muy altos de arsénico, pero es el río más contaminado con glifosato. Ya uno, claro, lo ve así y no parece, y los vecinos eso sí lo tienen en cuenta, ¿no? Bueno, también porque eso por ahí Víctor lo recuerda, ¿no? Porque va bajando también desde Mercedes y desde otras zonas. Claro, hay muchos partidos, todos que hacen producción con agroquímicos, que bueno, iban todas esos agroquímicos, fundamentalmente glifosato, pero también otros, y bueno, van tanto al agua, al río superficial, como al agua subterránea, al suelo, al aire, y obviamente después a los alimentos que son procesados. Claro. O sea, todos los, digamos, sistemas vinculados están contaminados. De hecho, ya que me das la palabra, brevemente cuento, acá en Saladillo se hizo un estudio de presencia de glifosato en nuestros cuerpos humanos. Y bueno, dio que el 20% de las personas en cualquier lugar, vivan en el centro, al lado del agua, en el casco urbano, en una gran ciudad, en un pueblo chiquito, en promedio el 20% de las personas tenemos glifosato. Y digo tenemos porque yo soy uno de los que dio positivo. Y yo vivo en el centro de la ciudad de Saladillo y trabajo como docente, o sea, no tengo ninguna actividad rural, ni de cerca, y mucho menos propiedades rurales o producciones agropecuarias. Y el 20% de las personas tenemos glifosato, o sea que es un contaminante que permea a los distintos sistemas, suelo, aire, agua, seres vivos, alimentos, personas, ¿no? Así que es algo bastante complicado cuando el sistema productivo apunta para aumentar la superficie cultivada y aumentar la producción de monocultivos con contaminantes. Y es preocupante la cosa. No sé, aprovecho ahí para contar, no sé si lo voy a contar bien, pero lo puedo hablar de la nota, si no, que tiene que ver con esto. Nos comentaba el otro día una compañera también de la carrera, Griselda, Víctor, que vive en Lobos, que salió un fallo hace 4 días, en el que se ordena al municipio garantizar condiciones óptimas del servicio potable, o sea, liberar de agrotóxicos y arsénico el agua. No sé cómo va a suceder eso, pero estaba muy contentos con el fallo, que se suma a uno anterior de Pergamino del 19. Agrego algo más con respecto a lo que venía diciendo Víctor. Volví a poner el mapa de la cuenca, porque a veces
insisto, trabajamos tantas veces la idea de cuenca y le damos lo hacemos tan a través del mapa, y el mapa es el dibujo y ya está, y todos entendimos que unimos los puntitos de todos los arroyos y llegamos hasta el mar, el océano, el otro río donde desemboca, y esa es la cuenca, como un concepto muy abstracto. La parte roja de la cuenca, la parte de la cuenca superior, es una zona más bien agrícola, lo digo sobre todo por la gente de Uruguay o que no conoce la zona. La cuenca media está la ciudad de Luján, es una zona un poco más urbanizada, y la cuenca inferior está creciendo la urbanización muy rápidamente con muchos barrios cerrados. Y realmente cada vez avanza más esa urbanización. En la parte de la cuenca superior, en Suipacha y en Mercedes, lo que suelen hacer los chacareros, la gente que está cultivando la tierra, es canalizar los terrenos para drenar mucho más rápido el agua, con lo cual a la zona de Luján, a la cuenca media y a la cuenca inferior cada vez llega más agua. Una de lo que nos explicaban en la reserva de Pilar era que los humedales, como lo es casi toda la cuenca del río Luján, son esponjas que absorben, ¿no? ¿Qué pasa cuando una esponja tiene mucha agua y uno la aprieta? Sale agua para todos lados, básicamente. Bueno, lo que sucede es, van destruyendo esa esponja y el agua para algún lado tiene que salir. Entonces, al canalizar, el agua drena más rápido, no se queda retenida en la cuenca superior, llega mayor cantidad de caudal a Luján. Luján Luján hizo esa obra de canalización y para que fluya más rápido y no se quede ahí y no sea Luján el humedal, la esponja que absorbe. Y entonces ahora se está inundando más la cuenca inferior con mayores inundaciones y más frecuentes que antes. Lo que nos explicaban en la reserva de Pilar es que desde la cuenca superior, desde donde nace el río hasta donde desemboca, solo solía llegar en zona de llanura un 10% del agua de lo que está en la naciente del río hacia la desembocadura. En este caso no está sucediendo esto, el afluente de agua es muchísimo mayor por esta cuestión de el rompimiento de los humedales. Bueno, de hecho dice que los rellenan, ¿no? Para construir los country. Y eso es lo que van contra la naturaleza. Entonces, esas son las consecuencias. Por eso es tan importante la ley de humedales, ¿no? Porque están sacando, y sé que en Escobar también había muchos humedales y los iban a rellenar para construir barrios privados. Así que se ve que, bueno, la parte económica, inmobiliaria, pisa más fuerte que la ambiental, ¿no? Pero bueno, esas son las consecuencias. Hay varias cosas que van escribiendo que están buenísimas. Así que digo, comento esta parte, ¿querés poner anterior? Y entender y un poquito pasar, ¿querés volver a la siguiente? No. A la de las salidas. Así le damos un cierre a esto de la salida y vamos a los comentarios, que me parece que está buenísimo ahí. Como les comentábamos al principio, esto surge, y un poquito el motivo de nuestra charla también era poner en valor las salidas didácticas, y hacíamos especial foco en, ya hablando ahora del trabajo en docencia, de qué ejercicio teníamos nosotros como docentes en nuestros espacios formativos iniciales y en los posteriores, como estos nuestros, sobre las salidas didácticas, más allá de los contenidos específicos que uno quiere, a veces contenidos más duros, pero tener en cuenta todas las dimensiones y este tipo de salidas, pensando siempre en la formación, ¿no? Entonces veíamos que en nuestros títulos y en nuestras cursadas de base no hubo salidas pensadas como alumnos y alumnas de un profesorado, por ejemplo. Por lo menos en nuestra época. Tal vez ahora sí hay algo más, pero tampoco son tantas
como lo que después se pretende de los docentes de llevar adelante salidas didácticas con alumnos y alumnas. Entonces valoramos un montón esto que nos propuso, en este caso Víctor y Luis, que eran los profes de 2 materias que cursamos el año pasado, y fue a modo de cierre, un poco también fue nuestro pedido, porque había una idea de hacerlo en la reserva, en la Costanera Sur, en Cava, y nosotros nos queríamos... Perdón, intervengo de vuelta. La primera idea era dar una vuelta manzana alrededor de la universidad, seamos honestos. Después ir a Saladillo. Y después las chicas, Julieta, Irene, bueno, y otras compañeras también empezaron a decir, es una vergüenza, de educación ambiental, vamos a dar la vuelta manzana y vamos a ir a la reserva. Y después siguió creciendo y esto no termina, va a seguir los próximos años. Que era muy interesante igual lo que nos proponías de la vuelta manzana, ¿eh? No lo negamos. Pensar ese suelo, pensar todo, estaba buenísimo, pero nosotros queríamos salir. Y salir y conocer un lugar nuevo implicaba un diseño de esa salida y que, nada, estuvo muy, muy generoso por parte de los docentes y para nosotros fue también una enseñanza ver que eso también es posible hacer. En este caso nosotros somos adultos con una trayectoria docente, pero que se puede hacer, en nuestra opinión, hasta con niños, niñas de primaria, ¿no? No es con la idea de salir, ir a un lugar y conocer, sino empezar ir con algo trabajado y conocer lo que vamos a ir a ver, un poco elegir, un poco, bueno, uno va llevando la batuta como docente, pero cómo involucrar a nuestros alumnos y alumnas, y un posterior también, que es algo que nosotros ya sabemos que se hace, que se registran las salidas, pero en el caso de San Vicente, cuando fuimos también hicimos un recorrido y nos tomamos bastante tiempo para diseñarlo y pensábamos hasta los tiempos, porque acá los profes nos proponían un derrotero de cosas para hacer y nosotros íbamos frenando y diciendo que queríamos tiempo también para conversar, para descansar, pensábamos en el clima, en el calor que iba a ser, cuándo caminar, cuándo encontrarnos, en dónde, con otras personas que nos iban a dar charlas, pero también tener espacios de intercambio en el lugar. Y en ese caso también fuimos realizando una bitácora y un intercambio posterior. En el caso de Luján, fue muy interesante juntarnos con otros grupos de estudiantes, pero no tuvimos esa posterior, que era poder tener, ni en el momento, tener unas charlas, unos intercambios, pero sí los tuvimos por ahí en forma individual, y también nos juntamos con profesores que no conocíamos. Todos tuvieron como su momento de almuerzo y además ponernos de acuerdo para trasladarnos. Nada, fue muy, muy interesante, muy movilizador y también muy reconfortante salir, como siempre, es lindo y a todos nuestros alumnos y alumnas también les gusta salir. Y nos queda una salida para este año, que es a Jáuregui, y bueno, estamos pensando en función de estas 2 salidas qué cosas queremos repetir, qué no, y cómo planificar la salida que viene, que es algo que también, por ahí como docentes, no hacemos con nuestros alumnos, de volver sobre salidas hechas y de pensar qué les gustó, qué les interesa, qué podemos hacer, qué no les gustó. Y bueno, nada, un poco queríamos compartir eso, que para nosotros es de formación docente, estamos en el lugar de alumnos también, pero también pensamos esto para nuestros alumnos, o en el caso de los que estamos en formación docente, para otros colegas. Bueno, tenemos ahí Dos segundos, 2 cositas que quería decir para cerrar. Dale. Cuando nos planteamos la charla decíamos, bueno, ¿quién nos va a escuchar? ¿Para qué? ¿Por qué? Y en realidad lo que nosotros queríamos transmitir con todo esto es la potencialidad de trabajar desde el conflicto, desde el conflicto ambiental. Esto de analizar qué está pasando en nuestro territorio, en nuestros lugares, escuchar las voces y en lo posible salir de las 4 paredes del aula y tratar de estar
en ese territorio, ¿no? Por eso hablábamos tanto de la corporalidad y cómo lo habíamos vivido nosotras, cómo habíamos dimensionado. Insisto, para mí fue una maravilla pensar la línea de ribera y pensar que Luján se inunda normalmente tantas cuadras para un lado y para el otro, y bueno, y digo, a nadie se le ocurriría poner una casa al lado del Nilo, porque saben que la creciente viene todos los años. Bueno, hay crecientes que no vienen todos los años, pero que es habitual que se inunde hasta cierto lugar. ¿Por qué seguimos construyendo al lado? Y uno muchas veces no lo dimensiona, o sea, tiene como esta idea abstracta, nosotros adultos que estamos acostumbrados a pensar en abstracto, se lo damos a nuestros estudiantes en primaria y a veces no terminamos de dimensionar cuánto ellos pueden comprender realmente. Si ellos pudieran estar ahí, ver, obviamente no vamos a ir con nuestros estudiantes de primaria a Luján y a Pilar el mismo día, porque seguramente, en primer lugar, no nos den los recursos económicos. En segundo lugar, vamos a tener algunos problemas burocráticos. Pero por ahí no hace falta irnos a Luján y a Pilar si nos acercamos al Riachuelo, digo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, si nos acercamos al Río de la Plata, si nos acercamos simplemente al Arroyo Entubado y vemos que no está, en el mapa está, pero ahí hay una avenida, hay posibilidades, pensando en el ambiente y en el conflicto ambiental y en tratar de ir a escuchar a los vecinos, a las vecinas, a las organizaciones sociales. Y como decía Julieta, tratando de hacer participar a nuestros estudiantes, decir, bueno, vamos a estudiar sobre este tema, sobre este lugar. Bueno, ¿qué tenemos ganas de saber? Empecemos a investigar sobre el lugar y veamos qué nos gustaría ir a ver. Involucrarlos desde el conflicto ambiental. Con respecto a, alguien ponía por ahí, no llegué a anotar el nombre, sí, ahí María José, decía, no, pero nosotros tenemos un montón y después tenemos problemas burocráticos con las salidas. Sí, están y es parte de nuestro karma docente, ¿será? Nosotros habíamos hecho otra charla en marzo sobre este tema. Una sugerencia enorme es tratar de no quedarse solos para hacer una salida, tratar de buscar otros compañeros dentro de la escuela, sabemos que es muy difícil, tratar de enamorarlos un poquito de la idea y que no sea una sola persona la que pida la salida, sino que seamos 2, 3, 4. Y la primera vez nos van a decir que no, la segunda nos van a decir que no, y en algún momento de tanto romper la paciencia lo vamos a lograr. Yo creo que es una cuestión de perseverancia y de organización. Así como vemos que las organizaciones sociales más combativas son las que tienen más posibilidades, mejor organizadas, tienen mejores posibilidades de impedir la instalación de una termoeléctrica, por ejemplo, bueno, también los docentes mejor organizados en comunidad vamos a poder llevar adelante estas transformaciones. Es difícil, pero se puede. Sí, la de involucrar a las conducciones. Acá es lo de María José, lo que decías, dice, en biología, en Morón, se planifican bastantes salidas, pero tristemente muchas veces desde inspección se rechazan por burocracia. Sí, y ahí es por más... Claro, en provincia sí o sí lo tiene que autorizar inspección. Por ahí acá en Cava es más de la escuela. Esa es la diferencia. Entonces hay mucha más temas burocráticos en provincia que en capital. Eso sí, no sé, yo trabajo un poco en los dos lados y... Sí, lo tienen que aprobar supervisión en realidad, pero ahí depende mucho cada supervisión, cada distrito. Una cosita que quiero agregar ahí es que a veces puede ayudar a este problema que también validamos, que dice María José, cuando nosotros, en mis épocas no había ningún tipo de control de nada, íbamos, así también hubo accidentes y cosas, por no tener ningún tipo de seguro y de protección de seguridad, pero aunque es nuestro contexto de trabajo, lo llamaría yo, Irene lo llamó karma, a mí me gusta más contexto de trabajo, pero digo, si uno planifica una salida por año, una nada más, no 50, una, y vos decís, ya sabés que el año que viene, digamos septiembre, que es lo más lindo, octubre, y ya lo sabés ahora, que todavía estamos en agosto del año anterior, quizás eso sería una manera de poderlo hacer en las condiciones en las que estamos, que no son óptimas y que sería mejor que sea de otra manera, está bien, pero ahora es así. Entonces, tomando lo que dicen las compañeras, ¿no? De que hay todo un proceso de planificación de esa salida, que es formativo, es educativo, nos ayuda a pensar el conflicto, nos ayuda
aprovechar mejor esa experiencia de salida. Y uno podría decir, bueno, yo ya sé que la voy a hacer en septiembre, puedo elegir yo de antemano, como decía Julieta, medio conduciendo como profe, vamos a ir a tal lugar. Y el proceso de planificación también es un proceso formativo. Y tenés un año para ya saber que el año que viene, en septiembre, le decís a las autoridades que querés hacer tal salida, como decía Irene, con otros colegas, no hacerlo solo, ¿no? Sería una alternativa de, digamos, adaptarnos a estas condiciones de trabajo o a este karma de la burocracia. Y a entender también algo que a veces la salida está de Luján y Pilar es hermosa. Si acá hay algún docente escuchando que forma profesores, por favor, háganles hacer una salida. Eso, sobre todo los que forman profesores de media. Yo tengo el placer de trabajar en los 2 niveles, y los maestros primarios lo tenemos como más aceitado, más como hay que salir. Y los profes de media en general, no, en media es muy difícil, por lo menos acá en Cava, es muy difícil que los profes armen salidas. Y cuando yo como coordinadora empecé a motivarlos para hacer salidas, me daba cuenta que no sabían cómo. No habían hecho nunca una salida didáctica. Entonces, sé que puede haber formadores de profesores en esta charla. Las invito, por favor, a hacer salidas con sus alumnos. En una materia, una salida. Es un desafío, es algo nuevo, es algo diferente, pero también permite esa experiencia, como nos permite a nosotros pensar esta experiencia de Luján y Pilar, permite repensar nuestra práctica en el momento de ser docentes. Esa experiencia que tenemos como estudiantes, como alumnas, nos permite luego reelaborar, repensar, mirar desde otro lugar nuestra práctica docente. Después está Daniela, que dice, mi ambiente suena a mar. Qué lindo. Soy de Montehermoso, acá tenemos varias problemáticas también, pero desde el municipio y las instituciones educativas se van realizando diferentes campañas para promover el cuidado del ambiente. Creo que no. No, yo fui anotando y leí el mar de Montehermoso, el arroyo en el conurbano que mencionaba Lore, que no me puedo acordar el nombre, me va a matar. El arroyo de Sarandí. ¿Ese? Sí, el arroyo de Sarandí, las faltas de regulaciones, el río Uruguay con las cianobacterias, el río Matanza y el arroyo Morón con la contaminación, el San Vicente con cromo, plomo, glifosato, bueno, la burocracia en las salidas y el ver el ambiente como recurso en lugar de ambiente o naturaleza. Creo que todo lo que plasmaron en los mensajes de esta conversación resuena a conflicto ambiental, resuena a poder pensar nosotros y nosotras como docentes, bueno, este es el problema, ustedes lo tienen, lo saben cuál es, cómo lo trabajamos con los chicos y las chicas. Permitámosles, ofrezcámosles las voces de todos los actores involucrados o la mayor cantidad de actores que podamos ofrecerles para que ellos también y ellas puedan dimensionar estos conflictos. Hay un mensaje que había mandado Ariel al comienzo que decía, respecto de la ausencia de objetos aborígenes, se debe al sistema dominante y colonialista que desprecia al elemento aborigen y extranjero viéndolo como una amenaza y competencia. Por eso se siente que se tiene que aprender a descolonizar las miradas para lograr sociedades más justas, colectivas y culturalizadas, respetando a cada uno, a cada pueblo, tradición y costumbres que las caracterizan. Bueno, vos fíjate que en el museo, yo que de historia sé poco y nada, le pregunté, no me acuerdo a quién le preguntaba, digo, pero ¿esto qué tiene que ver con Luján? Porque sentí como que, o sea, nada de lo que había ahí era propio de Luján, o sea, mostraban cosas que habían traído, que las habían traído a otros lugares y que solamente era como que, bueno, la trajo esa persona y la dejó acá. Es que eran colecciones personales y... Por eso, pero era como yo pensaba que, bueno, iban a mostrar cosas propias de Luján o algo así, y como que no había nada, hasta que se preguntó si había algo de los querandí, que eran los originarios del lugar, y dijo, no, creo que no hay, dijo encima la del museo.
y alguien vio que había un collar. O Y sea, ni había siquiera alguna lo tienen registrado. Eso es lo peor, que la propia persona que estaba en el museo no sabía. O sea, como que lo No, dejó ahí y lo que colgado. decíamos es que muchas de las cosas que estaban ahí tenían que ser devueltas, por lo menos en el territorio, tal vez a otro museo o a otra entidad del territorio, pero si eran de colecciones personales tenían que volver a sus orígenes. Ahí lo que les compartimos es, ¿qué, Víctor? No, una cosita, ya que estamos en el tema, de este comentario de Ariel, que a mí me parece muy importante para nosotros como docentes. Hay un autor argentino, Marcelo Balco, que tiene libros y trabaja la idea de una pedagogía de la desmemoria. Ariel lo que deja entrever es como que no es que es un descuido, un olvido, bueno, hay un discurso que se olvidaron de los pueblos originarios, no. Es una acción voluntaria, pensada para desmemorizar, ¿no? Lo mismo respecto, Balco lo trabaja con pueblos originarios, pero también con la campaña de Roca al desierto, ¿no? Como que esa desmemoria de lo que había antes, era un desierto, no había nada, ¿no? Bueno, explica con muchos ejemplos todos estos procesos que fuimos haciendo como nación, de ocultar, de taponar, de olvidar activamente estos procesos históricos. Y no pasa solo con pueblos originarios, pasa con los periodos políticos, como yo lo veo por lo menos, este periodo político que estamos pasando ahora es muy similar a otros periodos políticos que pasaron antes, pero en nuestra historia. Sin embargo, el relato es como que es inaugural, que es la primera vez, que esto es nuevo, que esto es distinto. O sea, hay una intención voluntaria de olvidar, ¿no? De hacernos olvidar. Así que esta idea de una pedagogía de la desmemoria me parece muy relevante, que trae Ariel como tarea docente, ¿no? Y una cosita más antes de avanzar. Hay un comentario que a mí me parece muy importante, que no lo nombraron, que es de un compañero, Luis, que creo que es de Pilar, me parece, por lo que leí. Y él dice que una cuestión importante es el rol de los funcionarios, de los políticos, concejales o funcionarios, en la habilitación de obras. Yo creo que es otro ingrediente más, como hablaban ustedes, de actores sociales que intervienen en estos conflictos, porque uno se pregunta, yo me pregunto, así con Luis, ¿no? O sea, ¿para qué están los políticos que supuestamente nos representan y ayudan a tomar decisiones sobre el territorio? ¿Para qué están en este sentido? No que no estén, digo que estén, pero ¿para qué? ¿Para defender los intereses de las empresas, de los poderosos? ¿O están para defender los intereses de las mayorías que los votaron, no? Bueno, yo me doy una respuesta muy sencilla. O sea, están para defender a las mayorías, aunque después no lo hacen y traicionan a esos que los votamos. Pero entiendo que la organización política tiene ese sentido, o sea que estos funcionarios, estos concejales, deberían representar los intereses de las mayorías que los votaron. Y como dice Luis, yo veo muchos ejemplos donde estos funcionarios o representantes defienden a los poderosos y atacan a los menos poderosos, que somos mayoría. Así que es otro elemento a considerar en las políticas territoriales, ¿no? A pequeña escala, a mediana escala o a gran escala, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar un poquito en la charla de mañana también. Sí, perdón. Bueno, haciendo propaganda. Bueno, porque hay algo que no mencionamos, pero que en la charla ahí a la vera del río Luján algo se dijo y se explicó sobre cómo ejecutar cierto préstamo ¿me recuerdan, chicas? Era, o Víctor, vos no sé si te acordás. Había que Perdona, Julieta, disculpame, estaba leyendo lo de Norma y no te escuché. Pregúntame de vuelta, perdón. No, que había que ejecutar la obra porque había un préstamo de qué entidad. De Francia me parece que era, algo así. Sí, pero no me Creo acuerdo. Que era el Banco Interamericano, que ahora se llama... El BID, Banco Interamericano de Desarrollo era. Claro, pero ahora cambió de nombre, pero es ese, era del BID. Era ese. Y también había como cierta excusa sobre la necesidad de la obra y la mano de obra. Por la CAF, Banda de Desarrollo Latinoamericano. Ese era otra empresa francesa. Y ese era el préstamo. Claro, y lo mismo que ocurría también con la obra ahí en Pilar, que si no se realizaba esa obra, la penalización era un desembolso mucho más grande de dinero, entonces hicieron igual una obra que perjudicaba, o sea, que no iba a servir, y además perjudicaba, que es un poco esa imagen que mostró
Irene del escalonamiento, sobre un préstamo que tomó otro gobierno, ¿no? Pero que bueno, que igual actual de la provincia lo ejecutaba porque si no la pena era peor. Bueno, todo ese Creo que había entramado. dicho que lo había pedido Scioli, se lo dieron cuando vino la otra gobernación y ahora es como que, o sea, vino, o sea, un montón en el tiempo y se dieron cuenta que no servía, pero lo tienen que terminar porque ahora así como está, ya lo tienen que seguir, ese es el problema, o sea, no pueden... Sí, pero incluso había una cuestión también de lectura sobre que comience la obra y ver las máquinas trabajando en momento de campaña, bueno, todo eso que se va, todas esas tensiones que se van Bueno, yo quería, entramando. nada, como por ahí hacer una reflexión de un comentario que vi, creo que era Dariel, que decía, no hay nada más valioso que aprender haciendo, ¿no? Y creo que él hacía, bueno, digamos, hace alusión a las salidas didácticas, que no es solamente, o sea, eso es un poco el punto, es salir y por salir y nada, vamos a mirar, ¿no? Es salir a hacer, a interactuar, a conocer, a que esa realidad se vea y no sea solamente algo teórico, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros transmitimos con estas charlas en las salidas didácticas. Y también eso de cuando hablamos de educación ambiental, por ahí es como, bueno, hay una fecha, ¿no? En junio, la semana del ambiente, y hacemos algo, ponemos carteles, y como que queda ahí, ¿no? El ambiente es algo cuidado, algo de lo natural, y acá nosotros mostramos con estas dos salidas que el ambiente es mucho más que ese recurso natural y nada más, ¿no? Que están involucradas muchas más cosas, la parte social, la política, y esa complejidad de ese ambiente es lo que hace la educación integral, la educación ambiental integral, que es un poco lo que queremos transmitir y que no quede solamente, bueno, no sé, en hacer, reciclar, ¿no? Separar la basura, o esas cosas que uno hace porque es lo que por ahí tiene más a la mano, sino esto, ¿no? Y que los chicos puedan digamos, vivenciarlo y tener el conflicto por ahí en primera persona también está buenísimo porque lo ves desde otro lado. Así que bueno, nada, era un poco eso. Yo una pequeña aclaración que quiero hacer, porque parece que criticábamos las personas que nos dieron las charlas tanto en la Basílica como en el museo, eran, nada, la verdad es que brindaron su tiempo, nos recibieron, trataban de responder todas nuestras preguntas, o quedaron en respondernos o averiguar, nada, fue muy dedicada a todas las... En esa línea también el trabajo del profe Carlos Di Cosmo, de Carlos, que vive en Luján, que es uno de los profes del equipo. Bueno, con él estuvimos charlando, ¿no? Organizando, pero el que hizo el laburo de ir a contactar con cada una de esas instituciones, acordar el horario, eso es todo un trabajo de gestión que también hay que señalarlo, ¿no? O sea, como decían las chicas, bueno, hay que organizar a dónde queremos ir, todo eso, sí, pero después hay que gestionar para que pueda ocurrir que ese día se coordine todo. Eso lleva bastante trabajo también, pensando en, como dicen acá las colegas, ¿no? que nos dan ganas de ir haciendo este tipo de cosas en nuestras prácticas, cuando uno las escucha a las compañeras hablar, la verdad que yo ya estoy pensando qué salida puedo hacer, me encantó. Como decía Irene, por favor hagan una salida, me encantó. Pero es un laburo de gestión, de coordinar, como decía Julieta, que venga el especialista en tal tema y esté a tal hora en tal lugar, porque uno tiene poco tiempo, etcétera, ¿no? Así que bueno, va un agradecimiento también para Carlitos Di Cosmo. En función de eso, cuando armábamos la charla, hablábamos también de la importancia del local, ¿no? De lo local. Carlos Di Cosmo vive ahí en Luján, entonces él nos mostraba su espacio, su ambiente, ¿no? Era nosotros yendo a conocer su propio ambiente. Entonces, digo, hubo una riqueza enorme en la preparación y en la logística de esto, de que él vivenciara, sea su espacio de vida, ¿no? Lo que pensábamos nosotros es que importante es que nosotras como educadoras podamos mostrarles a nuestros estudiantes este espacio que vivimos, cómo nosotros podemos gestionar el espacio donde estamos, el ambiente. Digo, pensar nosotros qué nos resuena de nuestro ambiente, qué conflicto ambiental vemos, con qué actores sociales nos podemos comunicar y empezar a gestionar y armar algo
para hacérselo llegar a nuestros alumnos y alumnas. Nosotros las tres estamos pensando todo el tiempo en estudiantes de primaria y estudiantes de profesorados, ¿no? Para las dos, para los dos niveles. Hoy en particular tuve una charla muy importante con mi coordinadora porque tenemos un gran problema que en primaria no estamos teniendo plata para micros. Entonces me dejan solamente hacer 3 cuadras a la redonda y queríamos coordinar trabajos con otras escuelas. Entonces, bueno, lamentablemente será por Meet, pero vamos a hacer videollamadas, pero vamos a tratar de contactar y hacer alguna entrevista por videollamadas. Mucho mejor es decir, bueno, lo haremos en cuanto podamos, en cuanto juntemos los recursos. Mientras tanto, nos iremos comunicando con esos actores sociales de la manera que podamos. Yo algo que me gustaría también destacar acá, que no viene a cuento, pero que me parece que tiene que ver con esto de escuchar lo que está sucediendo, es invitarlos e invitarlas a seguir la expedición al Cañón del Mar del Plata y a verlo un ratito, 10 minutos con sus estudiantes. Con 10 minutos alcanza para poder empezar a pensar qué es lo que pasa ahí, qué hace un científico, qué idiomas hablan. Hoy estaba mirando con mis alumnos en primaria y mirábamos métodos de separación, porque estaban tamizando un bicho, un erizo de mar para guardarlo en una conservadora y después elegían para aspirar una babosa en lugar de levantarla con... Digo, se pueden trabajar un montón de cosas. 10 minutitos de verlo y de también divulgar la ciencia argentina. Nada, solo eso. Gracias por estar. Bueno, vamos dando fin a esta hermosa charla. Muchísimas gracias, Lorena, Julieta, Irene. Hermosa presentación. Lo digo con mucho orgullo como profe y como colega. Con un discurso tan bien organizado, tan abierto para la conversación y con ideas claras de cosas que nos querían comunicar e invitar a participar. Así que hermoso laburo. Gracias por la conversación que se generó y gracias a todos los participantes con los aportes que entre todos fuimos construyendo un discurso súper interesante sobre las salidas, que no era solo un discurso descriptivo o explicativo, sino que también nos comprometía. Me quedo con esa frase de Irene de por favor hagan una salida, porque va más allá de una descripción intelectual de un proceso, sino como decían las chicas, decía Lorena, la integralidad de la educación ambiental integral tiene que ver con este tipo de espacios de comunicación. Así que bueno, muchas gracias a todos y seguimos, acuérdense que mañana y pasado... Sí, perdón. No, porque hay un mensaje acá de Luciana que está buenísimo y justo era algo que yo quería agregar al final y después dice, bueno, ya no, que dice, les digo que se recontra puede articular con lengua y literatura, sea para realizar proyectos dentro de la escuela, el propio ambiente o para organizar salidas educativas. Desde hace pocos años, en los profesorados de lengua y literatura de secundaria tenemos en cuenta no solo los ejes de ESI y derechos humanos, sino también, o deberíamos, el de educación ambiental integral. Muy bien, muy bien. Sí, muy lindo. Y eso, también sumando a lo que decía el trabajo que cuesta organizar la salida y todo, y que parece que perdemos un montón de tiempo de clase, yo haría fuerza para decir que no, y que en el caso de docentes de primaria, que son todas las áreas, se integran, pero no porque hay que hacer algo con cada área, algo con matemática, algo con lengua, sino que es desde que estoy observando, escuchando, hablando, no son horas perdidas en naturales que le saco a otra, es toda la salida integradora. Bueno, gracias. Yo voy a agradecer acá también desde... Y muchas gracias a Diego Rosenberg, que nos estuvo haciendo el aguante ahí desde la cabina de comandos desde hace un rato. Gracias, Diego, como siempre. Todo perfecto, muy amable. No, un lujo escucharlos. Bueno, gracias. Bueno, gracias a todos. Si alguien que recién me preguntó no tiene el acceso a los temas, digamos, de las charlas o los accesos, ahora le paso en el chat el link a la página de UNIPE,
y ahí buscan la parte de Ciencias Naturales y Educación Ambiental Integral y están todas las charlas, horarios, temas y links de inscripción. Creo que era Mariana que me preguntaste. Y Sí, si me creo permitís que era agregar una cosita más, Víctor. Dale, claro. Esta misma semana, esta charla ya va a estar online también para el que la quiera volver a escuchar o Ahí va. compartir. Así que Bueno. esta y todas las otras 99 de toda la semana. ¿Cuántas son en total, Diego? 100. Qué bárbaro. Mirá. Bueno, muy bien. Bueno, nuevamente gracias, felicitaciones, Lorena, Irene, Julieta, hermoso, y gracias a todos y todas por participar.